Hola, buenas. Pues hoy vamos a hablar de las artes adivinatorias. Voy a nombrar unas cuantas, bastantes, y voy a explicar eso, pues con cuál adentrarnos y cómo. Vale, pues ¿qué son las artes adivinatorias? Las artes adivinatorias también son las llamadas mancias y es el término que usamos para referirnos al poder leer el futuro o el pasado. Es el pensamiento subjetivo de una persona que adquiere mediante un método concreto. Si previamente, claro, tiene conocimientos sobre esa mancia o algún tipo de don. ¿Es necesario tener algún tipo de don adivinatorio? Pues lógicamente no. No es necesario, pero claro que sí que es cierto que si tú tienes un don de evidencia, clarividencia, va a ser muchísimo más fácil también el llegar a conseguir ciertos resultados. Pero aunque no lo tengas, esa habilidad se puede ir adquiriendo, como ya expliqué en el anterior vídeo, poco a poco, claro, de la práctica, porque no sirve de nada que tengas un don si no lo aprovechas, si no practicas y si no conoces y te interesa saber más de él. También he de decir que a la hora de, como por así decirlo, domar, ¿no?, nuestra mente, siempre tendemos bueno, a estar un poco confusos, a pensar que es nuestra imaginación y que a lo mejor pues eso, que no es algo real y que nos lo estamos a lo mejor pues imaginando, ¿no? Pero claro, a la hora de todos estos temas muchas veces hay que dejar la lógica aparte, porque si no la intuición va a fallar. Por supuesto mencionar, como siempre digo, que este mundo se trata de constancia. Bueno, como digo, siempre podemos acabar, a la hora de practicar ciertas cosas, siempre podemos acabar obteniendo algún tipo de don. Y si no, simplemente gracias a nuestros estudios previos, siempre podemos dar algún tipo de explicación lógica a todas nuestras visiones o lecturas. Digo lógica porque, como acabo de mencionar, a la hora de tratarse de todo tema que tenga que ver con intuición, muchas veces la lógica hay que dejarla un poco apartada, y si sois personas como yo, por ejemplo, que sí que sois muy lógicas a la hora de buscar información, de dar explicación a miles de cosas, siempre buscáis también y os ha interesado la ciencia siempre o cosas así, sí, que parece que estos temas y la ciencia como que chocan, pero la verdad es que no. Que bueno, ya hablaremos de eso también más adelante. El caso, a la hora de hablar de estos temas, la lógica hay que dejarla aparte. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Tenemos la intuición, que tenemos que escucharla. Se nos presenta algo, decimos esto. Es nuestra intuición la que está hablando ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo primero que se nos ha ocurrido, ¿no? Por así decirlo, lo primero que hemos escuchado en nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué solemos fallar? Porque no hacemos caso a lo primero que nos viene. Tendemos a darle mil vueltas a la cabeza a nuestro pensamiento y decir, no, pero yo creo que va a ser esto, porque claro, si pasa esto es por tal, además ya pasó, y entonces empezamos a darle muchas vueltas y acabamos diciendo o haciendo otra cosa. ¿Qué pasa? Que es ahí cuando fallamos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo primero que nos vino a la cabeza, que era nuestra intuición hablándonos, y hemos intentado dar algún tipo de explicación lógica de es posible que ocurra esto por tal, 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 tal y tal consecuencia. No. Por eso digo que siempre a la hora, sobre todo de la adivinación y todo esto, muchas veces hay que dejar eso apartado y lo primero que nos venga, aunque a lo mejor muchas veces pensemos que puede ser como raro o una locura o decir no me pega nada, no me encaja con la situación o no me encaja, poco a poco, porque veréis que sí. Ahora, continuando un poquito con lo que estaba mencionando de los dones y todo eso, que no es necesario muchas veces tener un don para ciertas cosas, simplemente con nuestros estudios a veces ya vale. Yo, por ejemplo, con el tarot, yo no tengo un don sobre cartas, tengo otras cosas, pero pues con las cartas yo no tengo ese don. Así que, ¿qué pasa? Yo te hago la lectura, pero hago una lectura, como digo, lógica, de lo que estoy viendo, que yo he estudiado,
Y un poquito sí que, por supuesto, mi intuición me habla y me comenta muchas veces como cosas, ¿no? A la hora de hacer la lectura. Te hago pues eso, la lectura, sabiendo que tal carta es esto, tal carta es esto, y como está acompañada de tal, de todo eso, significa X cosa. Ya está, pero yo no tengo un don con cartas. ¿Qué pasa? Hay gente que sí que lo tiene. A la hora de hacer la tirada de cartas, esa persona está viendo lo mismo que estoy viendo yo, que no lo tengo, que sé eso, el significado de ellas y todo eso, pero esa persona con el don, aparte de estar viendo la lectura literalmente como lo estoy viendo yo, tiene ese don de tener muchas más cosas, tipo visiones muchas veces, o estar viendo, pues eso, más allá de lo que yo puedo llegar a ver. Entonces, como digo, no es necesario tener dones para aprender ciertas habilidades y sobre todo lo de la adivinación y tal, hay algunas que sí que necesitas porque cada uno eh, es bueno en algún tipo de arte adivinatoria. No todos sabemos hacer todo, por supuesto, pero por ejemplo cosas como estaba mencionando con las cartas o así, no es necesario. Como digo, simplemente el haberlo estudiado, el practicar, por supuesto, practicar muchísimo y manejar bien la intuición poco a poco a base de meditaciones y todo eso, al final pues sí que podemos ser bastante buenos en lecturas pues, de cartas, de péndulo o así. Por supuesto, no vamos a llegar nunca a lo mejor a un nivel de una persona que tenga un don muy bueno sobre eso, porque esa persona, como he dicho, va a poder llegar a ver más cosas de las que tú estás viendo, pero, repito, no es necesario. Vale, y ahora, ¿cómo saber por qué mancia empezar o cuál es la mía? Pues muy fácil, probando. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Muchísimas veces hay gente que, la gran mayoría, que no sabemos cuál se nos puede dar mejor, eh, en cuál podríamos destacar a lo mejor en alguna en concreto, ¿no? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es algo que cuando nacemos, por supuesto, se nos aleja todo lo que tenga que ver con lo espiritual. eh, Según la sociedad en la que estamos y todo esto, pues es normal. Por lo tanto, nunca vamos a saber si tenemos un don para X cosa o no, simplemente no es esa, si nos da mejor otra, sí que nos puede llamar la atención, pero no lo sabremos hasta que no nos pongamos a probar. Hay gente que sí que puede más o menos hacerse una idea. A mí sí que me pasó con algunas cosas, pero por ejemplo había otras que para nada me imaginaba yo que iba a poder, y a lo mejor pues llegas a hacerlo y la verdad que flipas porque no te lo esperas y dices, bueno, pues nada, aquí a tirar. Lo que pasa es que hay que ser muy constantes, y es también lo difícil, y más como digo, esta sociedad que nos hace a no tener tiempo para nada, a ir siempre con prisas, a no pararnos a mirar eh, sobre la vida, a no pararnos a pensar realmente en nosotros, a mil cosas. A pensar en nosotros me refiero eso, más espiritualmente. Porque sí, claro, esta sociedad por desgracia nos hace muchísimo, nos hace muy egoístas. Así que, pero bueno, el caso se trata de el poquito tiempo que vayamos teniendo siempre, dedicarle algo. Aunque sea mínimo, pero dedicarle algo y no dejarlo, porque si no, nunca vamos a poder avanzar sobre estas artes, claro. Recuerda, por supuesto, que nuestra mente para muchas cosas que tengan que ver con el tercer ojo, como se le llama, está bloqueada, por así decirlo. Por lo tanto, al principio es posible que no salga, que no salga, que no salga, pero hay que seguir probando. A lo mejor te pegas muchísimo tiempo y sigues sin salirte alguna cosa que otra, y si ves que no, pues al final, oye, a lo mejor tampoco es lo tuyo, esa mancia en concreto a la que estás intentando, ¿no? Saber. Así que, siguiente. Lo que es importante, trata de investigar sobre todas, cuál te llama la atención y empieza. Vale, ahora voy a nombrar unas cuantas mancias para que más o menos vayáis familiarizando con los nombres, y alguna que otra ya os digo yo que seguramente que os va a sonar. Aeromancia,
La aeromancia consiste en la lectura de nubes, y fenómenos atmosféricos como rayos o truenos. Alomancia se trata de echar sal al fuego e interpretar las distintas formas del humo. Esto lo utilizaban muchísimos chamanes también en la antigüedad. Aritmomancia, adivinación por números. Astromancia, observando astros. Bibliomancia, con libros. Este sí que lo utilizo y lo explico rápidamente. Simplemente escoger un libro que sintáis que es ese, puede ser siempre el mismo o según la consulta diferente. Coger, abrir y pum, poner el dedo, una palabra, con esa palabra que hayáis leído o frase, interpretarla como vosotros queráis, como de la intuición mayormente, pues eso si sois buenos o poco a poco practicando lo iréis desarrollando, y de eso que habéis leído, pues eso, darle una interpretación a vuestra consulta. Capnomancia, con humo. Parecido al que he dicho antes del humo, pero no es igual, ¿vale? Lo que tienes que a base de quemar algo, quemar la sal como he dicho, y este simplemente humo. Puede ser leyendo humo, por ejemplo, de un incienso. La cartomancia con cartas, ya sean cartas de tarot, sean oráculos, sea la baraja española. La taptromancia con espejos, pero con espejos dando el reflejo de la luna en él, poniéndolo también debajo del agua y leer pues eso, el reflejo que estáis viendo. Cristalomancia, leer el interior de los cristales, de los cuarzos, las bolas de cristal. Oculomancia, lectura a través de los ojos. Oniromancia, interpretación de los sueños. Quiromancia, lectura de la mano. Runas, lectura e interpretación de runas nórdicas, sabias y brujas. Algunas mancias que también os puedo mencionar son apatomancia, ceramancia, ciclomancia, dactilomancia, dafnomancia, metopomancia y litomancia. Bueno, y ahora contadme, ¿qué mancias conocíais? ¿Sabíais alguna de ellas? ¿Practicáis alguna? ¿Os llama la atención alguna mancia en concreto? ¿Sabéis alguna mancia que yo no he mencionado? Dejadme las respuestas en los comentarios y recordad que yo siempre os leo. Recordad seguirme en Instagram, ya que subo muchas veces publicaciones que os puede venir bastante bien a la hora de vuestros estudios y prácticas mágicas. Y ahora sí, suscribiros, darle a la campanita y activar las notificaciones y darle like. Muchas gracias y nos vemos.